El efectivo no es una inversión segura, no es un lugar seguro porque será gravado por la inflación. A lo largo de los años siempre hay cambios de paradigma. Uno se acostumbra a cierto tipo de entorno y luego hay periodos de tiempo en los que se pasa a un tipo de entorno muy diferente. Por ejemplo, los años 20 fueron exactamente lo contrario de los 30. La transición de los años 20 a los 30 conmocionó a la gente y así se llega a periodos de tiempo en los que algo se ha prolongado durante mucho tiempo, como la flexibilización de la política monetaria, pero también la flexibilización cuantitativa. Ese paradigma, ese apalancamiento, por ejemplo, no puede continuar. Sin embargo, al final de los ciclos, la gente extrapola lo que ocurrió en el pasado y entonces se producen estas sorpresas. Creo que siempre hay estos cambios de paradigma y creo que dar un paso atrás y ver la historia desde una perspectiva a más largo plazo es muy útil. Creo que la Fed cometió un error y creo que la Fed entiende que cometió un error al asumir que este es un ciclo normal. Y lo que pensaron fue que si aumentas el crecimiento y bajas el desempleo vas a producir inflación. Ahora vivimos en un mundo diferente por varias razones. Un mundo de mucho exceso de capacidad, un mundo de digitalización, etcétera, en el que eso no es lo importante. Lo importante es el hecho de que nos estamos acercando al final del poder de los bancos centrales para estimular. Lo importante es que tenemos un riesgo asimétrico muy grande si la economía se vuelve hacia abajo. Estamos tarde en el ciclo, así que habrá una recesión. Los bancos centrales carecen de capacidad para estimular y revertir la situación, y esto ocurre en un momento en el que existe una gran polaridad en torno a la riqueza. Si la izquierda y la derecha, o los ricos y los pobres, están enfrentados en este momento, y esto es cuando los tiempos son buenos, imagina lo que va a pasar cuando tengamos una recesión y haya una incapacidad de los bancos centrales para responder a ella. Ese cambio en la política de la Reserva Federal que se produjo a finales de año fue necesario por estas condiciones de debilitamiento en todo el mundo. Creo que la clave es estar al tanto de estos cambios de los que estamos hablando y responder a ellos. En primer lugar, creo que toda cartera debe tener la diversificación adecuada. El oro es un importante diversificador de carteras. Sin embargo, permíteme ser claro, no creo que nadie deba tener una cartera concentrada ahora, ¿de acuerdo? Lo digo porque la gente puede centrarse en este comentario y creo que la creación de una cartera equilibrada es lo más importante que pueden hacer ahora mismo, porque la riqueza no se puede destruir tanto como se puede desplazar. Y así, el mundo en este momento me parece que en gran medida está apalancando a largo. En otras palabras, ha habido muchos préstamos para comprar activos, para comprar empresas. Las empresas han pedido prestado dinero para comprar sus acciones de nuevo y así sucesivamente. Todo ese movimiento de apalancamiento a largo es donde están los mercados. Creo que hay una vulnerabilidad en ese tipo de cartera y que el oro es uno de los elementos que pueden diversificar eso. Creo que siempre debería ser una cierta parte de una cartera porque hay un cierto entorno que diversifica bien una cartera y un cierto entorno del que preocuparse. También creo que ese entorno es más arriesgado o más probable últimamente, y ese entorno es uno en el que se hace muy difícil estimular la economía y hay un deseo de depreciar el valor de las divisas. Ahora piensa en un bono, es realmente la moneda. Cuando uno posee un bono o un instrumento de deuda, se le paga un montón de moneda durante un periodo de tiempo. Cuando hay muchas obligaciones como esas, mucha deuda o incluso obligaciones no financiadas como obligaciones de pensiones u obligaciones sanitarias que tiene el mundo, muchas obligaciones, y no hay una política monetaria efectiva para bajar los tipos de interés y estimular, lo que comentábamos, tiene que haber una impresión de dinero mayor a la ejecución de los déficits. Vamos a entrar en un entorno, creo, en el que va a haber mayores déficits que serán cada vez más monetizados. Y en ese tipo de entorno, las monedas se deprecian. Creo que de una manera evolutiva en los próximos 1, 2 y 3 años habrá un giro a peor. Sí, creo que habrá un entorno en el que habrá un exceso de capacidad y reestructuraciones de deuda y cuestiones políticas. Creo que va a haber, en efecto, un riesgo. Por supuesto, las recesiones son siempre inevitables. La única pregunta es ¿cuándo? Y creo que estás viendo esto en todo el mundo. Se puede ver a través de Asia, se puede ver en Europa y se puede ver en los Estados Unidos. Vamos a dar un paso atrás, tal vez, y a poner los grandes factores en perspectiva, creo, y luego poner un horizonte de tiempo para eso. Creo que los grandes factores son que estamos bastante atrasados tanto en los ciclos de deuda a corto plazo como en los ciclos de deuda a largo plazo.
¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Es decir, la capacidad de los bancos centrales para producir estímulos se puede medir por su capacidad para bajar los tipos de interés de manera significativa, hacer flexibilización cuantitativa y tener esa compra. Ahí tenemos un problema, ¿vale? Eso es una gran cosa, pero no es un problema inmediato. Es un problema que va a venir en los próximos 1 o 2 años. Lo estamos viendo en Europa, en Japón y hasta cierto punto lo estamos viendo en los Estados Unidos. Además tenemos la brecha de riqueza y con esa brecha de la riqueza tenemos el conflicto político clásico, muy parecido a la década de 1930, en el que eso significaba que había una mayor polaridad, mayores extremos de ambos lados. Y eso jugará un papel porque si cambias las políticas, tendrás un gran efecto. Por ejemplo, cuando redujimos el impuesto de sociedades, las acciones subieron porque después de impuestos obtienes más, así que pagas más por tus acciones. Eso cambiará. Tenemos esta polaridad muy parecida a la de los años 30, una incapacidad para estimular de la misma manera y una polaridad. Además tenemos a China como país emergente desafiando a los Estados Unidos como país establecido y eso crea un entorno de tipo proteccionista muy parecido a la década de 1930 y también tiene implicaciones en términos de todo tipo de conflictos y francamente arena en los engranajes de la eficiencia de la economía. Por ejemplo, sus líneas de suministro. En otras palabras, construimos una economía en la que había interdependencia y eficiencia procedente de las líneas de suministro que funcionaban de una determinada manera. Ahora, al entrar en este entorno de conflicto, es necesario que por seguridad personal, por seguridad de los países, haya un movimiento hacia la independencia. Estados Unidos dice, no quiero tus tecnologías, y China dice, no puedo depender de que tú me des tus tecnologías. Y eso cambia esa separación, cambia la naturaleza de la dinámica, que también es una influencia económica. Esas influencias son muy parecidas, como he dicho, a las de finales de los años 30. Serán dominantes, son influencias evolutivas, pero se desarrollarán en los próximos 1, 2 o 3 años, creo en la creación de un cambio de paradigma. El mundo en el que vamos a estar es un mundo muy diferente al mundo en el que estábamos. El mundo en el que estábamos comenzó en el 2008 y tenía que ver con los bancos centrales imprimiendo dinero y estimulando, y eso está llegando a su límite. Por eso creo que vamos a ver un cambio de paradigma. ¿Qué entiendes por depresión? Bueno, algo como lo que ocurrió en la década de 1930. Volvamos a repetir, de 1929 a 1932 hubo una caída en la economía y dobles dígitos en las tasas de desempleo y una magnitud de caída en la economía como de alrededor del 10%. ¿Cómo se hizo frente a eso? En 1933 lo que hicieron fue imprimir mucho dinero y entonces ese dinero causó una expansión a partir de ahí. ¿Cuánto tarda la bolsa en superar sus máximos o cuánto tarda la economía en superar sus máximos anteriores? Mucho tiempo. Lo hemos visto ocurrir repetidamente en la historia, muchas veces. Eso es solamente la más reciente y tiene una estructura. Así que sí, esto no es una recesión, esto es un colapso de la operación que estoy describiendo en términos de cómo se trata la producción de dinero, el crédito y todo eso. Eso es en lo que estamos. Creo que lo que vas a ver, o lo que estás viendo, es una combinación de impresión de dinero y redistribución. Y creo que va a durar... Estas cosas suceden con bastante rapidez. Puede durar tal vez un par de años o 3 en términos de ese proceso y entonces tendrás una reconstrucción. Y se tratan con creatividad. La mayor fuerza a través del tiempo es la inventiva humana, la adaptabilidad.
Así que vas a ver estas reestructuraciones suceder y es el poder de esta adaptación. Ese es el mayor poder. Hice un estudio que se remonta 500 años atrás y muestra el PBI real. En otras palabras, la actividad económica yendo hacia atrás. Y hay una línea y no ves estas depresiones, como las estamos llamando, dentro de esa línea. Son apenas altibajos. Cuando entras en ella y miras ese trozo, eso es lo que parece. El PBI cae un 10%, el paro sube y pasa, porque la mayor fuerza es la fuerza de la adaptación y la inventiva si podemos funcionar bien juntos. El mundo será muy diferente, habrá un nuevo orden mundial, pero pasará y será inventivo porque lo que tenemos ahora es solo dinero y crédito. ¿Cómo valoras este mercado hoy? Creo que, tal y como lo has dicho, va a ser un viaje de tontos decir, aquí está el mercado de valores. Voy a cronometrar el movimiento dentro del mercado y voy a cronometrar el movimiento fuera del mercado. De acuerdo. ¿Sabes lo que eso significa? Vas a adivinar cuál es el próximo movimiento variante y cuál es la próxima otra cosa. Muchas cosas dependen de muchas otras cosas y todo se reajusta. Lo que tiene que suceder, creo, es que los inversores... Lo más importante es que tienen que darse cuenta de dos cosas. Primero, que el efectivo no es una inversión segura, no es un lugar seguro porque será gravado por la inflación. No habrá una tasa de interés que permita compensar ni de cerca y parece bueno porque no es volátil, pero estás pagando un impuesto de unos pocos porcentuales al año en eso. Así que A, mantente al margen de eso y luego B, saber cómo equilibrar una cartera, porque la forma en que funcionan las carteras es casi como por una parte pasa algo y luego pasa otra cosa. En otras palabras, lo que se puede ver en los mercados hoy en día es que, digamos que cuando la renta variable baja porque las expectativas de crecimiento flaquean y hay una mayor probabilidad de relajación, entonces se ve que el mercado de bonos sube. Cuando ves otros mercados, como el oro, observa la acción del mercado cada día y podrás ver esas relaciones. Pero la riqueza no se destruye tanto como se transfiere. Y si sabes cómo equilibrar esas inversiones, lo hacemos en lo que llamamos una cartera de todo clima. Pero si sabes cómo equilibrar esas inversiones, eso es lo más importante. Siendo una cartera segura y bien equilibrada, puedes reducir tu riesgo sin reducir tu rentabilidad. Y no podrás medir el tiempo del mercado, porque incluso aunque fueras un gran cronometrador del mercado, las cosas que están sucediendo pueden cambiar el mundo, lo que cambiaría lo que debe ser valorado en los mercados. Volvamos a lo básico. Para cada individuo, para cada empresa, para cada gobierno, durante un periodo de tiempo tienes que ganar más de lo que gastas y tienes un balance. Es una cuenta de resultados en un balance. Cuando uno se convierte en moneda de reserva, los demás quieren ahorrar en ella y eso les da a uno el privilegio exorbitante de poder pedir prestado en ella y crear deuda y dinero, porque de eso se trata. Y también nos da poderes. Muchas de nuestras sanciones provienen de que el dólar es una moneda de reserva, etc. Sin embargo, a lo largo de la historia siempre ha sucedido que las monedas se devalúan o se destruyen. Y en ese ciclo, cuando se vuelve poco atractivo poseer bonos o instrumentos de deuda en esa moneda, hay un problema de oferta y demanda, porque un bono es una promesa de recibir moneda. Cuando posees un bono, estás comprando mucha moneda porque eso es lo que prometen darte y tienen la imprenta. Y luego hay cambios que suceden. ¿Quién es responsable del comercio mundial? En este momento, China cuenta con una mayor parte del comercio mundial que Estados Unidos, por ejemplo. Lo que estamos haciendo es que estamos en un sistema monetario fiduciario en el que tenemos déficits muy grandes que estamos monetizando. Y esos déficits producen bonos que hay que vender. Cuando miro la oferta y la demanda de esos bonos, sé quiénes son los compradores. Hay un número limitado de compradores realmente grandes y si se miran sus carteras y se calcula lo que hay, no va a haber suficiente demanda de esos bonos y va a haber una necesidad de más monetización de esa deuda. Así que la respuesta es sí. Estamos produciendo un cambio en el almacenamiento de la riqueza y lo has visto en los mercados porque simplemente piensa en ello en un sentido mecánico. Cuando hubo esta estimulación
emisión y la compra, lo que la Reserva Federal hizo en términos de compra de activos, no solo hubo una disminución de los tipos de interés reales, tuvimos, ya sabes, alrededor de 150 puntos básicos de disminución de las tasas reales y las tasas nominales, así que la tasa de descuento se redujo. También tuvimos una gran cantidad de liquidez entrando y el mundo ahora tiene una enorme cantidad de oferta de liquidez para los activos financieros. Y así, si aumentas la oferta de bonos y aumentas la cantidad de dinero, los bonos van a valer menos en relación con otras cosas y estarás viendo un cambio en el depósito de la riqueza. Y al igual que en el periodo de 1933, cuando Roosevelt hizo los mismos movimientos en 1933, a continuación viste los activos subir porque son depósitos alternativos de la riqueza. Eso es lo que vimos en términos de movimiento de liquidez respecto a los mercados. También se incluyen el oro y demás. Así es como lo veo en términos de comparación. Ahora, estamos en una nueva era. Estamos presionando los límites de ese dinero. A fin de cuentas, quien acepta esa moneda de reserva tiene que creérselo. Ray, una de las cosas sobre las que escribes es sobre China. Algunos dirían que tienes una visión generosa o más comprensiva de China que quizás algunas de los más informados, por así decirlo, sobre China. ¿Pero crees que la transferencia de riqueza es inevitable? De acuerdo. Dos cosas. La transferencia de riqueza de China. Yo conozco China muy bien y vengo con una perspectiva de inversor. He estado yendo allí desde 1984. Conozco a los líderes, sé cómo piensan y conozco al detalle los movimientos que están haciendo. Solo estoy tratando de compartir cuál es esa perspectiva porque creo que mucha gente hace movimientos estereotipados y creo que tienes que entenderlo de verdad. Lo primero que hay que entender es que ha sido un lugar notablemente exitoso desde que empecé a ir allí en 1984. La renta per cápita se ha multiplicado por 26, etc. Así que no entenderlo o abordarlo con evitación es un gran perjuicio, ¿de acuerdo? En cuanto al elemento de, digamos, una transferencia de riqueza o llamémoslo prosperidad común. Sí, hay un mundo en el que ahora mismo hay un movimiento mucho más hacia la prosperidad común. Creo que ese movimiento... ¿Qué significa eso a nivel técnico? Eso no es quitarte tu dinero, pero aquí yo diría que a los que llamamos progresistas son mucho más de izquierdas que a lo que llamaríamos progresistas o lo que sea que estén haciendo las políticas chinas. Pero sí, en todo el mundo tiene que haber prosperidad común o llamémosla una prosperidad amplia. La cuestión es si eso va a venir por la productividad o no. No significa que vayas a tener un comunismo que se vaya a hacer con ello. Va a haber mucha productividad en China. Y así, de nuevo, diversificar la cartera tanto si miras hacia Estados Unidos como a cualquier otro lugar. Y ahí hay cosas que están pasando. Y también pensemos en los flujos de capital. China se está convirtiendo en un lugar eficaz para invertir dinero. Algo así como el 40%, más del 40% de las OPI van a ser acciones chinas en los mercados chinos y así sucesivamente. Y los flujos de capital funcionan de esa manera y la historia nos ha demostrado que cuando hay un imperio emergente, construyen mercados financieros, construyen el sistema financiero. Ámsterdam fue el centro financiero del mundo durante el imperio cuando existía el florín holandés. Londres fue el centro financiero en el imperio británico. En los Estados Unidos tuvimos Nueva York. Por eso vimos que emerge. Todo eso cambia la oferta y la demanda. Eso amenaza el estatus de moneda de reserva. Imagina que es un estado, ¿de acuerdo? El estado de Connecticut, el estado de Illinois, y así sucesivamente. Y no puedes imprimir el dinero. Eso significa que tienes que subir los impuestos o recortar el gasto. Y la historia ha demostrado en estos imperios que eso causa grandes conflictos porque los impuestos, aumentar los impuestos y o recortar el gasto, ha sucedido a través de estos imperios. Y he estudiado no sé cuántos durante un largo periodo de tiempo. La razón número uno por la que hay guerras civiles. Así que sí, es fácil decir que tenemos que ganar más de lo que gastamos y así sucesivamente. Pero en este entorno tan fragmentado, ¿cómo vamos a conseguirlo? Lo que decidí hacer, estaba investigando por mi cuenta en Bridgewater. Por lo que aprendí a lo largo de mi vida es que todas las sorpresas, las grandes sorpresas y los errores que cometí, siempre que ocurrieron, fueron cosas que no ocurrieron en mi vida anterior, sino que ocurrieron
antes de mi vida, como en 1971 cuando trabajaba en la Bolsa de Nueva York. El 15 de agosto lo recuerdo muy bien. Nixon anuncia que el dinero, tal como lo conocemos, ya no va a existir. Y la gente no aceptaba el dinero, dólares en Europa. Y fui al piso de la Bolsa de Nueva York, donde trabajaba al día siguiente y pensé que había una crisis. Y pensé que el mercado de valores iba a bajar mucho. Y el mercado de valores subió mucho. Y entonces dije, bueno, ¿por qué? Y estudié la historia, y estudié las devaluaciones, y estudié que exactamente lo mismo sucedió el 5 de marzo de 1933 con el movimiento de Roosevelt, y entendí que cuando devalúas, reflejas y tiene ese efecto positivo en eso. Así que lo que ha sucedido recientemente es que he observado tres grandes cosas que están sucediendo que no han sucedido en nuestras vidas y que son grandes cosas. Y entonces esas tres grandes cosas me llevaron a querer estudiarlas en la historia. Y son lo que está pasando con el dinero y el crédito a medida que obtienes una tasa de interés cero. Y todo el mundo necesita mucho más poder adquisitivo, por lo que la producción de una gran cantidad de deuda es monetizada y dirigida por el gobierno central a los lugares que ellos quieren que vaya, porque los mercados de capitales no los llevarían allí de esa manera. Este fenómeno llegó alto y claro a través del COVID, pero ya existía antes, y eso me lleva a la oferta y la demanda de dinero y crédito. Y me di cuenta de quién lo consigue y quién no lo consigue no solo impulsa los mercados, impulsa nuestras vidas. Ese es el primero. El segundo factor es el surgimiento del populismo y la brecha de riqueza. Cuando Donald Trump fue elegido, y hay mucho populismo en todo el mundo, eso no solía ocurrir en los países desarrollados de la misma manera. Decidí estudiar la distribución. Así que tomé el 60% inferior de la población y me fijé en esas condiciones y así sucesivamente. Y me di cuenta de que la brecha de riqueza actual es la mayor desde los años 30. Sí, la política monetaria de la que estoy hablando la última vez que sucedió, tasas de interés cero, mucha monetización, periodo de 1930 a 1945. La brecha de riqueza y los conflictos que estamos teniendo la última vez que sucedió fue en ese periodo. Ese factor, estamos en la garganta del otro. Tenemos conflictos principalmente por el dinero y la riqueza, y eso define la política fiscal. Cuando nos enfrentamos a la nueva administración, sea cual sea, vamos a pensar en esas políticas. Necesitaba poner eso en perspectiva. Y la tercera es el ascenso de una gran potencia que desafía a otra ya existente. El orden mundial en el que estamos comenzó en 1945. Estados Unidos ganó la guerra. Básicamente representaba el 50% de la economía mundial. Tenía el 80% del oro. El oro era dinero. Y así construimos un orden basado en el dólar y en Estados Unidos. Y ahora estamos en una posición en la que la Unión Soviética nunca fue un rival económicamente comparable. Tenían energía nuclear, pero no lo mismo. Y ahora vemos cada día esa rivalidad. Y tanto tú como yo vamos allí y conocemos a la gente que toma las decisiones, etc. Y así al poder ver eso, percibimos los cambios correspondientes. Esos son los tres factores de nuestra vida. Y luego entendí que tenía que volver atrás y averiguar lo que determina una moneda de reserva y no. Así que retrocedí 500 años porque necesitaba los ciclos. Eso era el imperio holandés, el imperio británico y el imperio americano. Y eso es lo que hice. La inflación aumenta. La próxima bandera roja que se levantará será cuando la Reserva Federal y otros bancos centrales entren y compren de nuevo. Y entonces el siguiente punto demasiado arriesgado será cuando tengamos la próxima recesión económica. Lo que hemos hecho, mi generación, por desgracia, es permitir que la deuda se acumule, permitir que la infraestructura se deteriore y en su lugar ha pedido prestado para ir hacia adelante. Y así si pensamos en lo que va a costar esta reestructuración y renovación de la deuda, y si pensamos en que eso no se mide en dinero, en realidad el dinero solo produce productividad, por lo tanto el trabajo y como vamos a tener que ser para ser efectivos, tiene que superar ese déficit para esta renovación gigante. Aún no lo hemos hecho, pero es muy simple. Hay deudores y hay acreedores, y el sistema tiene que funcionar bien para ambos. El préstamo de un hombre tiene que ser recompensado para compensarle por hacer ese préstamo, y
así tienes un proceso. Si acumulas deuda, estás acumulando la necesidad de devolverla en términos reales. Tienes que devolver el principal y tienes que devolver los intereses en términos reales. De lo contrario, nadie querría prestar en el sistema ya que no funcionaría. Y las dos opciones que tienes son devolver el dinero en dinero duro, en otras palabras, en dinero de valor comparable, o imprimir dinero y devolverlo en dinero deflactado. Y así, lo que ha sucedido durante un periodo de tiempo a lo largo de la historia. Estos ciclos, por cierto, se remontan a los años de júbilo del Antiguo Testamento y siempre sucede el mismo ciclo. Y hay una tendencia a que la deuda aumente en relación con los ingresos que se necesitan para pagar esa deuda. Y así se ve en diferentes sociedades. En nuestra sociedad tenemos altos costos del servicio de la deuda que luego aumentarán a medida que tengamos grandes déficits y grandes cantidades de dinero que devolver. Y si ese equilibrio no se consigue bien, de modo que el acreedor no reciba una cantidad adecuada de compensación, venderá esa deuda y no la mantendrá. Y así, no es solo la cantidad de nueva deuda que se crea, es también la cantidad de deuda pendiente que podría ser vendida y por lo tanto crear un enorme desequilibrio entre la cantidad a vender y la cantidad a comprar. En la historia todo se repite de la misma manera. Cuando llega ese momento en el que tienen que hacer esa venta y los bancos centrales entran y piensan que están ahorrando algo porque están imprimiendo el dinero con el fin de pagar la deuda, como se ha hecho, monetización como lo llamamos, eso crea una mala compensación y devalúa el dinero. Esa es la mecánica, así que no hay vuelta de hoja. ¿No sería maravilloso que fuera así, que eso no importara y pudieras seguir pidiendo prestado? Pero piénsalo, estás pidiendo prestado a un apoderado para comprar cosas y hay que devolverlo. Lo que ocurre en Japón es lo peor. Lo que Japón ha hecho es, al imprimir mucho dinero, hacer que su moneda baje. Y así ese descenso de la moneda es la forma en la que se aprecia. Si tienes un tenedor de bonos en Japón, ha perdido alrededor del 80% de su valor en poder adquisitivo. Y eso se convierte en la dinámica. Es el mismo tipo de dinámica. Creo que la siguiente cosa que vas a ver en los Estados Unidos es una compensación del consumo. A nivel del gobierno federal, como los pagos del servicio de la deuda están aumentando y las deudas están aumentando en ellos, vas a ver esta comprensión. Hay muy poco espacio entre los derechos que son pagos fijos y los ingresos reales que están entrando. Vas a empezar a ver esta compresión. El verdadero problema será si empiezas a ver la venta de esos bonos. Cuando ocurrirá exactamente, no puedo decírtelo. La próxima bandera roja que se levantará será cuando el gobierno, cuando la Reserva Federal y otros bancos centrales entren y compren de nuevo. Y entonces el siguiente punto demasiado arriesgado será cuando tengamos la próxima recesión económica. Creo que probablemente será dentro de los próximos 4 años. El ciclo económico dura unos 7 años en promedio, más o menos 3 años. No puedo decir exactamente cuándo será, pero yo diría que será probablemente dentro de los próximos 5 años o algo por el estilo. Creo que una combinación de oro y bonos indexados a la inflación sería buena. Creo que el oro también tiene la ventaja de estar descorrelacionado o, en general, correlacionado casi negativamente con otros activos, por lo que es un diversificador eficaz. Al pensar en las acciones y en los bonos y demás, si lo incorporas, en realidad reducirás el riesgo de la cartera. Es muy bueno desde el punto de vista de la construcción de carteras. También es una opción en la guerra. En la historia, cuando tenemos guerras, nadie ha querido prestar a nadie. Incluso los aliados no querían prestarse entre sí porque todo el mundo se endeuda mucho más y saben que eso tiene que ser devaluado. Y la pregunta es, ¿cuál es la moneda común? Creo que el mundo está apalancando en activos largos.
Eso significa que, en general, la mayoría de los activos están apalancados. Creo que cuando imprimen dinero será de apoyo para algunos de esos activos, como siempre hace, pero yo esperaría un ambiente que sería más como en la década de 1970 o la década de 1930, en la cual, en términos reales, a la renta variable le va mal en relación con, digamos, los activos duros. Si pensamos en lo que es un dinero alternativo, el oro es la tercera moneda de reserva. Los bancos centrales lo están comprando ahora. Creo que también en las carteras institucionales y en las carteras individuales están infraponderados los activos protegidos contra la inflación. Por lo que yo diría que, ya sabes, creo mucho en la diversificación, por lo que diría que diversificaría más. Pero si tuviera que decir en qué, sería no solo en oro, sino en oro en combinación con algunos de los bonos indexados a la inflación. Porque el oro y los bonos indexados a la inflación solo están correlacionados en un 16%, por lo que se equilibran bien, y ambos son a largo plazo activos relativamente buenos para mantener en el tipo de entorno que creo que es más probable. Y no puedo evitar preocuparme por un diversificador eficaz. Por cierto, yo diría que la gente se fanatiza con Bitcoin y se fanatiza con el oro. Y creo que tienen que pensar de manera más amplia cuando están pensando sobre cuál es la forma del dinero sin deuda. La cuestión de Bitcoin es, creo que no vas a conseguir privacidad en Bitcoin. Los gobiernos lo perseguirán y así sucesivamente. Pueden fiscalizarlo y controlar cómo funciona. Si un dinero alternativo de cualquier forma es amenazante para el sistema, pueden cerrarlo. Pueden operar de esa manera. Y el comportamiento de Bitcoin, en términos de sus determinantes en el comportamiento pasado de Bitcoin, no me deja claro cómo se comporta en relación con algunos de estos determinantes. Bitcoin es también, solo para ponerlo en perspectiva, un mercado relativamente pequeño en términos de, ya sabes, es como una fracción de, no lo sé, una quinta parte del tamaño de Microsoft o algo así. Una acción, y hay muchas acciones. Por todas estas razones yo no guardaría mucho dinero en ello. Tengo una posición muy pequeña en Bitcoin, pero yo, por esas razones, diría que los bancos centrales por sí mismos no van a adoptar Bitcoin. Los bancos centrales van a adoptar, ya sabes, hay un dicho, el oro es el único activo que puedes tener que no depende de que alguien más te haga pagos. Por lo tanto, yo favorecería el oro sobre Bitcoin por esas razones, pero ya sabes, cada uno a lo suyo. Aún así, asegúrate de que estás diversificado, porque si el tipo de entorno del que estamos hablando llega a ocurrir, es mejor que seas capaz de convertirlo en poder de compra duro donde quieras y probablemente que sea bastante privado. Creo que es una locura y creo que eso es... He estado en los mercados durante 60 años y he pasado a través de muchos ciclos y sé que las maravillosas tecnologías, las tecnologías que cambian al mundo a lo largo de la historia y puedo volver a la máquina de vapor y hacer todo el camino de vuelta, todas ellas tienen un ciclo. Y tampoco sabes quiénes terminarán siendo los ganadores en ese ciclo y hay enormes cantidades de riesgo en la dinámica de operar de esa manera. Si quieres mantener el dinero como un almacén de riqueza, el santo grial de la inversión es encontrar de 10 a 15 buenos no correlacionados flujos de retorno. Porque si encuentras un número de flujos de retorno, un número de inversiones que sean buenas y no estén correlacionadas, tendrás el retorno promedio de ellas. Así que no disminuyes tu retorno. Solo tienes que elegir las que son muy buenas, las que te gustan, pero no están correlacionadas. En las 15 eliminas el 80% de tu riesgo, por lo que mejorarás tu relación rentabilidad-riesgo en un factor de 5. No hay manera de que puedas mejorar tus apuestas sobre cuál va a ser buena por un factor de 5. Es un juego competitivo elegir lo que va a ser un ganador. Y luego también las cosas cambian de forma inesperada, como sabemos. Yo era esa persona y recuerdo haber pasado por ese viaje. Y estoy tan contento de que me estés haciendo esta pregunta porque mi propósito en la vida ahora, en gran medida, y mi propósito de estar en este programa es tratar de transmitir estas cosas. Y recuerdo que cuando empecé tenía esa edad y empecé a tener una familia y empecé a pensar en cuántos meses podría vivir si no entraban ingresos
pesos y luego pasaba a años. Y tomaría ese número junto a mis ahorros y diría, de acuerdo, sí, permíteme reducirlo a la mitad, cualquiera que sea ese número, porque se podría ir a la mitad entre impuestos y rendimiento. Tomaría esa cifra y empezaría a pensar qué es lo más importante. ¿Cuál es la finalidad y el uso de ese dinero? Si pudiera inmunizarme contra ese tipo de gastos, si pudiera pagar por adelantado la educación de mis hijos, mis gastos de manutención o lo que sea, que creo que eso es lo más importante. ¿Cómo puedo construir eso? Yo pensaría que hay ahorros líquidos y luego está tu casa, que es tu entorno. Hay ciertas cosas como tu entorno que es muy importante. Así es como pienso en el hogar y en cómo funciona a través de las mejoras y forzando el ahorro. Y también hay impuestos, así que me gustaría cuidar de los beneficios primero en esa cantidad y luego trataría de tener ese elemento de diversificación. Yo vería la inversión como dos tipos de inversión. La inversión para el dinero seguro, que va a inmunizar los gastos que tengo que pagar, y luego voy a especular con el dinero porque, de acuerdo, cuando se intenta vencer a los mercados, no seas ingenuo. En Bridgewater ponemos cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares para hacer investigación y tratar de vencer a los mercados. Por lo tanto, aprende bien lo básico, incluida la comprensión de la diversificación, y ocúpate sobre todo de tus necesidades. Creo que esas son las cosas más importantes. Quizá lo más importante sea tener una mentalidad ahorradora. El impacto de esa mentalidad de ahorro es enorme. Creo que es una apuesta tan tonta. De 25 a 50 no hay diferencia. Creo que ese es el problema con el ciclo de noticias y demás. Se están perdiendo el sentido de la imagen más grande. De acuerdo a la política de la Fed, ¿qué tiene que hacer la Fed? La Fed tiene que mantener los tipos de interés lo suficientemente altos para satisfacer a los acreedores, los cuales van a obtener un rendimiento real sin ponerlos tan altos que los deudores tengan un problema. Ahora, si nos fijamos en esto, si se trata de 25 o 50 puntos básicos, 25 puntos básicos sería lo correcto si nos fijamos en todo el cuadro en su conjunto. Si nos fijamos en la situación de la hipoteca, que es peor y que afecta a más personas, entonces es probable que sea de 50 puntos básicos, pero vamos a ir más allá de eso, ¿de acuerdo? Y hablemos de estas 5 fuerzas. La primera de esas fuerzas es la fuerza a la que te refieres como deuda, dinero y economía dinámica. ¿De acuerdo? Tenemos un gran aumento de la deuda. Tenemos una enorme cantidad de deuda y va a seguir aumentando. Las deudas de un hombre son los pasivos de otro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a significar eso para la política monetaria? Al tener que vender más y más de esos bonos, ¿qué se hará? Creo que lo mismo que se hace en Japón, lo que pasa es que no habrá un impago. Por supuesto que no habrá un impago, pero cada vez más tienen que bajar los tipos de interés reales para que los tipos de interés reales sean significativamente negativos. Por lo tanto, para pagar el servicio de la deuda, tienes que tener un tipo de interés real significativamente negativo y también tienes que tener la depreciación del valor del dinero, porque la inflación aumenta. Tienes que tener una tasa de crecimiento nominal. En otras palabras, la inflación más el crecimiento real, que esté por encima del tipo de interés nominal, y tienes que tener un tipo de interés real que sea negativo y tienes que tener una curva de rendimiento dependiente positiva para que la tendencia de los bonos sea un mal negocio. Tenemos un modelo para estimar lo que debería ser. La economía ahora mismo está muy cerca de un nivel de equilibrio. En muchos aspectos, si solo nos fijamos en lo que es y no nos fijamos en el problema de la deuda, pareciera que debería haber una modesta relajación de los tipos de interés y un movimiento gradual hacia una curva de rendimiento más positiva. Lo que llamaríamos normal. Es bastante normal, excepto que no es normal por cómo se está oscureciendo. Si nos fijamos en los mercados, si nos fijamos en la forma en la que los niveles de ingresos de la población están para diversos sectores, si nos fijamos en el estrato bajo, es del 60%. Si nos fijamos en la política, en la izquierda y la derecha y en la naturaleza de lo que está pasando en los dos mundos en que vivimos, en términos de la economía y valores, eso nos lleva a las elecciones. Si estamos hablando, digamos, de política monetaria, hay que fijarse en las 5 fuerzas. Volvamos a las 5 fuerzas. La primera fuerza es de la que ya hemos hablado. La segunda es la fuerza del orden interno y del desorden que progresa en un ciclo. Tenemos
izquierda dura y derecha dura. Así que hay diferencias ideológicas que están creando una situación política que nos lleva no solo a tener posiblemente políticas diferentes, políticas dramáticamente diferentes que tendrán un efecto en la economía y en los mercados, pero peor aún o más preocupante es que es concebible que un lado u otro no acepte perder, ¿de acuerdo? Tendremos una transición ordenada del poder y tendremos una democracia ordenada en la que exista la capacidad de tener desacuerdos y de resolver esos desacuerdos. Creo que son situaciones realmente cuestionables. La segunda fuerza es esa fuerza interna de orden y desorden. La tercera fuerza es el conflicto de las grandes potencias. En otras palabras, a lo largo de la historia hay un momento en el que la potencia emergente desafía a la potencia existente y hay un asunto de orden mundial en marcha. Ese asunto de orden mundial en marcha tiene que ver con China, Estados Unidos, etc. Y por supuesto se vuelve aún más importante que la economía porque se considera seguridad nacional. La cuarta influencia son los actos de la naturaleza. Sequías, inundaciones y pandemias. El clima es una gran influencia. Nos va a costar 8 billones de dólares al año, estimados de una forma u otra en una economía mundial que tiene 100 billones. Y la quinta fuerza, por supuesto, es la tecnología, ¿de acuerdo? La invención del hombre de la tecnología. A lo largo de la historia, esas 5 fuerzas han interactuado. Cuando nos fijamos en las cosas, creo que hay unos 25 o 50 puntos básicos. Vayamos más allá, veamos todo el arco de la evolución de estas 5 fuerzas y su interrelación. Como dijo, creo que hay 2 preguntas. La primera es la cuestión de si tendremos una transición ordenada del poder. Eso es bastante sorprendente. ¿Conseguiremos que la democracia funcione como hasta ahora? Eso no se puede asegurar, porque detrás de todo esto hay diferencias irreconciliables, no solo en cuanto a impuestos, riqueza, políticas económicas, etc., sino también en cuanto a valores. Se trata de cómo educar a los hijos en relación con la sexualidad y todas esas cosas. Existen esas diferencias. Creo que esperamos una transición ordenada del poder. ¿No es asombroso que pensemos que podríamos no tenerla? Y luego vamos más allá y entonces decimos, ¿qué pasa con las políticas que se van a tratar? Nadie se va a ocupar de la política de la deuda. Va a acabar monetizándose por el camino. Entonces la cuestión son los temas de fiscalidad. Y esos temas de fiscalidad tendrán un impacto importante en los mercados de capitales. Se compran para rendimientos después de impuestos en general. Es lo importante. Bajar o subir el impuesto de sociedades influye en los precios. Tendremos esos problemas. Hay muchas cuestiones de las que hablar en relación a las elecciones. Creo que cuando vayamos más allá, lo más probable es que vaya a haber diferencias irreconciliables. Y creo que vas a ver más movimiento hacia los estados. Así que habrá un desafío respecto a qué controla el gobierno central y qué controlan los gobiernos estatales. Y se obedece en ese sentido. Nos encontramos cada vez más ante una situación más fragmentada. Lo que necesitaríamos, creo, es un liderazgo fuerte del centro para unir al país y aislar más a los extremistas, si fuera posible, y luego hacer reformas porque tenemos un tipo de economía muy sesgada. No creo que sea ninguno de los candidatos, ¿de acuerdo? No creo que sea ninguno de los dos. No es ninguno de los candidatos. Creo que el tema de la reforma y un liderazgo fuerte en el centro no lo veo. Creo que hay problemas reales en China ahora y han cambiado realmente en los últimos 4 años. Y es que necesitan una reestructuración. Una gran parte del gasto digamos que el 70% del dinero de los individuos estaba en bienes raíces. Los bienes raíces han bajado, las acciones han bajado, los salarios han bajado y como resultado no gastan, están preocupados y guardan el dinero en efectivo. Con la deflación, el efectivo es una clase de activos relativamente buena. Así es como se encuentran los hogares y el sector empresarial. Al mismo tiempo, el sector público es un problema porque la mayor parte del gasto público, el 83% del gasto público lo gastan los gobiernos locales. Esos gobiernos locales obtuvieron su dinero mediante la venta de tierras para bienes raíces, ¿de acuerdo? Ahora no hay venta de terrenos y pidieron prestado mucho dinero y a los que les prestaron el dinero no les pagan. Y entonces la pregunta es, ¿cómo vas a conseguir dinero en esos lugares para operar? Es una situación más difícil que la de Japón en 1990. Se necesita una reestructuración para poder hacerlo. Y también está la cuestión de si se respeta la propiedad. También Xi Jinping durante su periodo dijo que es glorioso ser rico. ¿Sigue siendo glorioso ser rico? Tienes un entorno en China que está cambiando y se está convirtiendo en un entorno más difícil. Ahora es el momento de ver si va a haber una reestructuración y una superación. La innovación, sí.
Hay una innovación fantástica en términos de tecnología. No hay nada aparte de los Estados Unidos. Europa ciertamente no es un competidor en eso. Sin embargo, está muy dirigida por el gobierno. Puede seguir habiendo espíritu empresarial e inventiva. Quiero ser claro sobre la inversión en China. En todos los países hay ciclos, altibajos, etcétera, y en ningún país se debe invertir tanto dinero que se convierta en una parte dominante de la cartera. En China, entonces sigo invirtiendo en China. La cuestión es el tamaño de la inversión y cómo se estructura esa inversión. Ha sido una buena experiencia para nosotros invertir en China, en gran medida como un lugar con precios muy atractivos que ahora tiene un montón de preguntas con respecto a las cuestiones que acabo de mencionar. En otras palabras, las cuestiones económicas y las cuestiones políticas relativas a los derechos de propiedad y si todavía es glorioso ser rico y cómo va a funcionar. Por lo tanto, hay un pequeño porcentaje de nuestra cartera que está en China y nos quedaremos en China a través de este periodo. Bueno, durante los últimos 35 años he escrito principios y reglas de decisión, literalmente muchos miles de ellas, y han funcionado como sistemas de toma de decisiones. Y ahora estoy muy entusiasmado con esto porque hay que entrenarlo muy bien y como también se ha especificado durante un periodo de tiempo, es muy educativo. He trabajado con un gran equipo de personas y hemos pasado por ello, haciéndole preguntas, tratando con ello y formándolo. Y la razón es porque mucha gente me hace preguntas. Estoy en una fase de mi vida donde mi principal objetivo es transmitir lo que he aprendido que pueda ser beneficioso para los otros. E interactuamos con este tipo de conversaciones. Pensé que sería estupendo que pudiéramos responder a todas esas preguntas o que pudiéramos hablar de cómo te va y todo eso, por lo que eso es lo que he creado. Se llama Digital Ray, que es un nombre provisional y lo estamos probando. Vamos a tener a varios de miles de personas probándolo y ver cómo va. Y luego vamos a seguir adelante. Pero creo que es emocionante cuando necesitas tener un sistema computarizado de toma de decisiones que trabaje contigo porque el tiempo que lleva tomar todas esas decisiones en tu cabeza está obsoleto. La persona inteligente que piensa, puedo sopesar todo en mi cabeza, está obsoleta. Hoy en día tienes que tener un socio en términos de toma de decisiones con el ordenador. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.